Que la gracia y la paz de Dios sea en cada corazón. Nos alegra saludarles desde el Departamento de Multimedia de la Unión Colombiana y nos place entonces presentar esta lección de Escuela Sabática. Vamos a comenzar con un tiempo de oración. Eterno Padre que estás en el cielo, tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar de tu santa palabra. Guíanos, ilumínanos con tu Santo Espíritu y que a través de estas historias de tu palabra podamos sacar lecciones espirituales para nuestras vidas. Bendice a los hermanos y amigos que escuchan esta lección de Escuela Sabática. Te pedimos también por aquellos hermanos que están delicados de salud, nuestra hermana Carlota, amén, nuestro hermano Jairo Ochoa, tú les sigas bendiciendo y restaurando en su salud conforme a tu voluntad que es buena y perfecta. Acompáñanos, Señor, en este tiempo, lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Así sea. Muy bien, estamos en la lección número 23, Cadenas Silenciosas. Y vamos a hacer entonces una introducción de ese panorama y contexto histórico con el pastor Orlando Flores. Bienvenido. Gracias, mi amable. Bueno, seguimos todavía estudiando experiencias de reyes y también estadistas. Algunas experiencias buenas y otras malas, pero seguimos con la parte herodiana, o sea, los descendientes de Herodes, y hoy vamos a tratar específicamente sobre Herodes Agripa I, que fue el padre Agripa II, el que tuvo que entrevistar con Berenice en el capítulo 25 de Hechos a Pablo. Pero este fue el que tiene relación con Hechos 12, cuando apresaron a Pedro, que sobre eso vamos a mirar en la lección. Nos habla que el corazón de Herodes se había empedernido aún más al saber que Cristo había resucitado y no fue, y no fue mucha turbación. Quitó la vida de Santiago. Aquí nos habla de Herodes Agripa I, que era precisamente hermano de Herodías y hermano del rey de Calquis, hijo de Aristóbulo, que fue asesinado en el año 7 a.C. por su propio padre Herodes el Grande, y también en ese mismo año Herodes el Grande, después también mató a Alejandro III, también que era por ser hijo de María I, que era Asmonea o de los Macabeos, y que su hermana Salomé, Alejandra Salomé, le estaba instando de que iba a haber un levantamiento y que los judíos posiblemente colocarían a la raza Asmonea al frente del reinado, y él mandó a matar primero a su esposa y posteriormente, 3 años después, mató también a sus 2 hijos. Entonces este Herodes Agripa era hijo de uno de ellos, de Aristóbulo, y hermano de Herodías, la que ya estudiamos en la lección pasada. Entonces dice, cuando quitó la vida de Santiago, quien Herodes Agripa, y cuando vio que esto le agradaba a los judíos, apresó también a Pedro con la intención de darle muerte. Pero Dios tenía todavía una obra, y lo subrayo esa parte. Dios tenía todavía una obra para Pedro. Todo tiene su tiempo, tiene su hora. No es cuando uno quiera, sino cuando Dios lo quiera. Y Dios tenía una obra para Pedro. Y envió a su ángel para que lo librara. O sea que no era el momento de que Pedro muriera. Después murió como sacrificado, como crucificado boca abajo en Roma, pero no era el momento ahora. Herodes fue visitado por los juicios de Dios, y mientras que estaba ensalzando en la presencia de una multitud, fue herido por medio del ángel del Señor y murió de una muerte horrible. Por eso esta última parte también la subrayo, el ángel del Señor, que dice que murió Herodes de una muerte horrible. Y hay un versículo de Salmos que mayormente lo he enfocado en esta lección, tiene que tratar todo porque aquí va a hablar de ángeles. Sí. El Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. O sea, ahí está la condición de los que le temen. ¿Y qué hace? Lo defiende. Entonces vamos a mirar que en base a esto se va a desarrollar la liberación de un hijo de Dios y también el juicio de uno que viene de una raza que hace la guerra, que destruye, que está siendo utilizada por el diablo. Entonces, cómo los ángeles intervienen a favor de uno y en contra del otro. Sobre eso vamos a mirar la lección. Ahora viene una parte que es interesante, es el primer ítem de esta lección: persecución en contra de la iglesia
por beneficio político, o sea, la parte política entra aquí a regir. Y entonces, ¿qué persecución fue llevada a cabo en contra de la iglesia cristiana ya por Herodes Agripa I? Ya no es Herodes el Grande, ni Herodes el tetrarca, y ahora ya no se hable de Herodes Agripa, que aquí también hay una parte para corregir. Era sobrino de Herodes el tetrarca, pero este era nieto de Herodes el Grande, entonces ahí hay una corrección, no es el sobrino de Herodes el Grande, sino el sobrino de Herodes el tetrarca, el de la lesión pasada, el que era el amante de Herodías. Entonces, y dice, y rey, que era rey de Judea. ¿Qué le hizo al apóstol Santiago, hermano de Juan, Herodes Agripa? Hermano Samuel puede contestar esta mañana. Muy bien, entonces el capítulo 12 comienza planteándonos esta situación, como en aquel tiempo este rey Herodes, que ha sido mencionado, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Él trataba de defender el judaísmo y perseguía de esta manera entonces al cristianismo, y está teniendo esta persecución, está asesinando a diversos miembros de la iglesia. Y en particular, entonces dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces este gran líder, este discípulo tan cercano de Jesús, es matado a espada, supuestamente cumpliendo lo que decía Deuteronomio capítulo 13, donde indicaba que si había alguna rebelión, alguna enseñanza, pues debía ser muerta estas personas a espada. Pero no solamente el individuo, sino toda la ciudad, y vemos que ahí no cumplió esa ley ese rey Herodes, que era entonces un practicante del judaísmo, como lo plantea también la nota. Profesaba ser prosélito de la fe judaica y aparentaba mucho celo por seguir las ceremonias de la ley judaica. Y por eso vemos que la iglesia está siendo afectada, está siendo socavada. El liderazgo de este discípulo tan amado, tan cercano y hermano de Juan, como lo dice el texto, y que estaba ligado con el apóstol Pedro, entonces está siendo llevado a esta muerte cruel. Bueno, digamos que en la Biblia no tenemos un relato de algún juicio, algo que se haya hecho, pero en la historia cristiana se nos habla que Clemente de Alejandría, a principios del siglo II, cuenta el juicio al que fue entonces llevado Jacobo, y como uno de los soldados que estaba allí como testigo de ese juicio, al ver la fidelidad de este hombre, también se convirtió y fue sentenciado a muerte. Un gran valor en la iglesia, una prueba que se está presentando en el pueblo de Dios. Pero no se quedó él contento con esto, ¿no? ¿A quién encarceló este rey? Después, poniendo un fuerte custodia a su alrededor mientras esperaba su ejecución, que hizo la iglesia sin cesar mientras el apóstol estaba en prisión. Bueno, entonces aquí nos siguen relatando ahora que no contento con lo que había hecho con Juan, sino que ahora iba por el pez más gordo, que era el líder, el anciano, respetado, el impulsivo Pedro. Y dice que le echó mano, lo introdujo a la cárcel bien de alta seguridad, bajo 4 grupos de soldados, de 4, 2 de ellos le colocó las cadenas a sus muñecas, y tenía 3 secciones de guardias con diferentes puertas. Aparentemente era imposible una liberación, nos dice los relatos de las Escrituras. Entonces, viendo que lo que había hecho con Juan, comienza aquí en el versículo 3, que le había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de la panes ácimos, o sea, en la fiesta de la Pascua, la primera fiesta judía. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, dice, de 4 soldados cada uno, o sea, 16 soldados por todos, para que lo custodiasen, y le proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, más interesante, que deberíamos nosotros aprender una lección de eso, que mientras esto ocurría, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces aquí nos habla del hacer del rey y del hacer de la iglesia.
El hacer de rey era echarle mano políticamente, sirviéndole a Satanás y en este caso a Roma, porque nos dice que este Agripa I, su nombre era Marco Julio Agripa. Dice la nota del anterior, decía que el gobierno de Judea estaba en manos de Herodes Agripa bajo Claudio, el emperador, o sea que Claudio lo llevó directamente al reinado allá en Judea y ocupó ese puesto auspiciado directamente por él. Me llamó también la atención de que siempre donde manda capitán no manda marinero, y aquí vemos que tanto Herodes, o sea, Herodes Antipas en la anterior lección había dado orden al verdugo que le volara la cabeza a Juan. Este Agripa, dice en la nota anterior, el número 1, que mandó al verdugo matarlo. Y ahora los soldados también le da la orden de que cumplan el tomar preso a Pedro. Por eso el pueblo de Dios que debemos orar, que Dios guíe a los políticos de acuerdo a la luz que poseen para el orden establecido, pero nosotros nos corresponde predicar el Evangelio y cuando vamos al prestar servicio militar, entonces entramos en estos conflictos de conciencia cuando se dan órdenes contrarios directamente al proyecto de Dios, a la voluntad de Dios, a los derechos humanos, y entonces vamos a tener que vernoslas con la conciencia. Entonces esto se ve aquí también en estas lecciones, o sea, las órdenes que dan los superiores y tener que ellos en contra de su voluntad, porque algunos respetaban a estos siervos de Dios, como el caso de Juan el Bautista, ahora el caso de este líder religioso Pedro, y sin embargo tienen que hacerlo. Y después, lógicamente, vamos a mirar las consecuencias que más adelante nos dice que fueron ejecutados. Entonces la nota dice: estas crueldades se practicaron durante la Pascua. Mientras que los judíos estaban celebrando su liberación de Egipto, entonces, y aparentando con gran celo la ley de Dios, que decían guardarla, estaban al mismo tiempo transgrediéndola. Todos los principios de esa ley, persiguiendo y asesinando a los creyentes en Cristo. La muerte de Jacobo causó gran pesar, consternación entre los creyentes. Pedro también fue encarcelado. Toda la iglesia se puso a orar y ayunar, mientras que por diversos pretextos la ejecución de Pedro fue postergada hasta después de la Pascua. Seguramente visualizó que Pedro tenía adeptos y que no era como muy juicioso o sano el poderlo hacer cuando el pueblo estaba congregado, que venían de diferentes lugares, y prefirió trasladar un poco más la ejecución. Los miembros de la iglesia tuvieron tiempo para examinar profundamente sus corazones y orar, dice, con fervor. O sea que ese lazo de tiempo de gracia para Pedro le sirvió a la iglesia que estaba orando, que entraran a hacer un examen de conciencia para poder estar en mejor forma y que las peticiones que se elevaban a Dios fuesen escuchadas. Oraron sin cesar por Pedro porque les parecía que la causa no podía pasarlo sin él. Extrañaban a ese líder. Sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de Cristo iba a ser destruida totalmente. Por eso entonces se oraba. Interesante esta parte. Ahora viene un segundo ítem. No sé si el hermano tiene algo para comentar o pasamos al segundo ítem. Bueno, pues interesante ver que en tales circunstancias, y como la segunda parte de la nota enfatiza, ellos estaban preocupados por un cumplimiento de unas fiestas exteriores, pero interiormente no estaban cumpliendo la ley de Dios, el propósito, el espíritu de la ley, ¿no? Digamos que la nación judía se estaba liberando de los símbolos externos del pecado, sin embargo, en los secretos internos del pecado eran bienvenidos. Como dice el pastor, el amor no estaba siendo expresado, sino que aparentemente no tenían levadura, pero en su corazón sí tenían ese odio hacia los discípulos. Y pues Pedro ha sido interceptado, pero la iglesia está intercediendo. Pedro está en prisión, pero la iglesia está en oración. Hay unos contrastes ahí muy interesantes, ¿no? Pasamos a un segundo ítem que dice: los planes malvados de los hombres contrarrestados por un ángel. Y ahí donde entra el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Los designios políticos son a veces contrarios porque son manejados por principios que chocan con los principios divinos, dirigidos por Satanás directamente, pero que Dios interviene a favor de sus hijos. ¿Qué sucedió la noche anterior a lo que el apóstol debía ser ejecutado en un espectáculo público? Por órdenes de Herodes. ¿Qué sucedió entonces? ¿Cuán difícil fue para el ángel liberar al apóstol de sus cadenas? Es la otra pregunta. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto, hermano Samuel? Sí, digamos que en este capítulo 12 de Hechos vamos a encontrar unos contrastes. Primero, pues hay mucho pánico, la muerte de Jacobo, la prisión de Pedro, pero se va a notar cómo la providencia divina interviene. Entonces, en medio del pánico surge la providencia divina. En medio del caos que ellos van a experimentar por esas situaciones difíciles, van a tener mucho contentamiento. Lo que sucede entonces, el texto de Hechos 12 nos muestra, dado lo que el pastor también nos había comentado, ¿no? Los 4 guardas con todos estos niveles, todos estos soldados que estaban allí, pero aún a pesar de esa dificultad, pues dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, o sea que él estaba encadenado en medio de esos 2 soldados ahí, y era algo muy sorprendente para que se diese esta liberación. También notamos la confianza de Pedro. Estaba durmiendo, era para que estuviese llorando, afligido, algo ahí, para nada. Él está depositada su confianza, y eso nos dice el testimonio, su fe estaba cimentada en Dios, ¿no? Entonces viene que este ángel interviene, la presencia del ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto tú, y las cadenas se le cayeron de las manos. El poder de Dios, el milagro, se hace entonces allí una realidad. Le dijo el ángel, sin embargo, cíñete, átate las sandalias, él lo hizo así, y también le dice, envuélvete en tu manto y sígueme, ¿no? Entonces vemos que Pedro no podía quitarse las cadenas, pero Pedro sí podía ponerse las sandalias. Amén. Y por eso notamos que Dios nos convierte a nosotros en cristianos. Esa es una obra esencialmente divina, pero nosotros tenemos que comportarnos como cristianos y hacer esas obras que le glorifiquen a Él. Notamos que, bueno, Pedro estaba prácticamente aturdido. La última nota dice que vagamente o mecánicamente él obedece a lo que se le dice, y mientras se levanta, alza las manos, se da vagamente cuenta de que las cadenas han caído de sus muñecas. Ni Pedro mismo todavía creía si era un sueño, era una visión, era algo que estaba sucediendo. Este poder milagroso de Dios. Entonces los planes malvados de los hombres son contrarrestados por tan solo un ángel interviene. Y creo que nosotros como creyentes somos testigos de cómo los ángeles siempre intervienen en nuestra vida, cómo los ángeles nos ayudan, y es algo supremamente maravilloso. Han ayudado en el pasado y nos pueden ayudar en esta época. Yo quiero resaltar 2 cositas aquí de esta pregunta, 3. La primera es respecto a lo que decía que Pedro durmiendo entre los soldados, sabiendo que el día siguiente lo ejecutaba. La nota dice, donde yace Pedro durmiendo el apacible sueño de la confianza perfecta, dice aquí en la página 117 del Hechos de los Apóstoles. Así que los hijos de Dios debemos tener la plena confianza en el Señor. Dice allá el Salmo, que dice que es por tu misericordia, y también dice también Eclesiastés, Lamentaciones, es por su misericordia que no hemos sido consumidas, nuevas son cada mañana su misericordia. Y el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Entonces eso lo conocía Pedro y lo vivía, por eso dormía plácidamente. La otra parte que alcanzó a comentar el hermano, que levantó sus manos cuando las cadenas desaparecen, caen, tiene un significado, o sea, el pecado, las cadenas que el enemigo nos ha colocado durante tantos años y nos han envuelto. Pero ahora, después de que ocurre eso, el Señor le dice, cíñate las sandalias. Sabemos que en Efesios nos habla de las sandalias del Evangelio de paz. Pero Pablo a los romanos le explica también, dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora tenía que ir a dar testimonio de esa liberación, allá donde estaba la iglesia, pero no solamente a la iglesia primitiva, sino a nosotros también quedó estampado hasta el día de hoy
cómo los resultados de aquellos fieles hijos de Dios, cómo los ángeles van a intervenir en nuestro favor, y lo va a hacer en el último tiempo también. Y la otra parte es envuélvate en el manto. También sabemos lo que significa el manto de la justicia divina, el manto de Cristo, nuestra justicia. Hoy, después de la liberación, tenemos que dar testimonio de esa liberación, de esa verdadera Pascua que hace el Señor, liberarnos del pecado a través de la sangre de ese Cordero que murió no solamente en Egipto, no solamente allá en Judea, en la cruz, sino que a través de ese acto hasta el día de hoy nos alcanza para que en su gracia bendita seamos salvos. Interesante esa parte. Amén. Cuán bueno es Dios. Veamos entonces la cuarta pregunta, Pastor Orlando. ¿Cuán lejos llevó el ángel a Pedro? ¿En dónde estaba cuando el ángel lo dejó? ¿Y de qué le había liberado el Señor, además de la prisión? Interesante que comienza diciendo el versículo 9, saliendo. Seguía, o sea, el Señor, ¿de dónde nos quiere sacar? Sí, nos quiere sacar de Egipto, nos quiere sacar de la celda del pecado, nos quiere sacar de las garras políticas manejadas por el diablo que quieren hacernos daño. Pero a veces dice, nos ocurre como Pedro, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Había tenido experiencia de ello en el capítulo 10, cuando allá en Jope. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió de por sí misma, y salidos pasaron una calle. Luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel. Ese volver en sí me acuerda el capítulo 15 de Lucas, donde nos habla del hijo pródigo. Volviendo en sí, dijo: me levantaré. Y dice: me ha librado de la mano de Herodes. Qué interesante. Y lo primero que recuerda es que ha sido librado de ese rey, de la parte política, pero también de la parte religiosa, porque dice la nota, y del pueblo, los judíos, porque los judíos ya lamentablemente estaban siendo manejados por el mismo diablo, como dice San Juan 8:44, cuando dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida y es mentiroso. Y en el 37, el mismo capítulo 8, dice: y la prueba es que ustedes son hijos del diablo porque me quieren matar. Ese no es el fruto de un cristiano, no es el fruto de un hijo de Dios, el querer liquidar y matar. Querían matar a Jesús. Y ahora estaban queriendo matar a Pedro, habían matado a Juan, y sin embargo decían que era el pueblo de Dios. Cuando nosotros tomamos armas, violamos, vamos al frente de batalla, ¿en donde queda el sexto mandamiento? No matar. Y lógicamente entramos en senderos que no son los divinos, y sin embargo decimos que seguimos siendo el pueblo de Dios, y no puede ser así. Por eso dice: bienaventurados los pacifistas, dice en Mateo 5:9, no los guerreros. Pero aquí vemos el pueblo de Dios metido en unas situaciones de violencia, de muerte, de destrucción a la iglesia cristiana. Entonces dice que lo primero que hizo fue ir a dar testimonio. Dice que llegó a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde allí estaban reunidos los hijos de Dios orando. Y entonces ahora se le dirige y pudo dar testimonio de lo que Dios había hecho. Y lo único que le quedaba, la señal, era en sus muñecas. Dice aquí la nota: sus muñecas hinchadas por el efecto de los cuereles hierros que las apretaban, pero que ahora estaban libres de esas cadenas. La libertad no era un engaño, no, ni tampoco dice ni era un sueño, ni tampoco era una visión, sino era una bendita realidad. Y esa realidad es la que Dios quiere hoy. Conoceréis la verdad, y la verdad nos hace libre del pecado, de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución, de la irresponsabilidad, de la mentira, del engaño. Entonces eso es lo que es el Evangelio, liberación. Eso es lo que hace el ángel de Jehová, eso es lo que hace Cristo, eso es lo que hace Dios, es lo que debe ser la iglesia en el mundo. Ir a desatar, a poder liberar, a poder permitir la obra de Dios, el Evangelio, que significa buenas nuevas. Exactamente. Pasemos ahora a una pregunta que es la quinta. Aunque la iglesia estaba orando por la libertad de Pedro, ¿cuál fue su primera reacción ante la liberación milagrosa del apóstol? ¿Cómo reaccionó la iglesia ante eso de la liberación?
¿Y qué pudieron comprender verdaderamente los creyentes cuando vieron que sus oraciones habían sido literalmente respondidas y el apóstol estaba ahora libre? Qué maravilloso. Entonces vemos ahora que Pedro se aproxima hasta esa casa, va a llamar, va a tocar allá la puerta y llega, dice, a la puerta del patio. Salió a escuchar a una muchacha llamada Rode o Rosa, que se puede traducir, y lo reconoció o escuchó esa voz de Pedro tras la puerta, y ese es Pedro, se gozó, pero dice que no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, a este grupo que estaba intercediendo, que estaba clamando por la liberación del apóstol. Pero vemos que ellos, vemos como una incredulidad indudablemente en ellos. ¿Cómo así que Pedro va a ser liberado? Estaban orando por eso y eso está sucediendo. De hecho, la califican a ella: estás loca, eso no puede ser posible. Ella les aseguraba que así era, y tiene el sentido que se apoyaba sobre ellos insistiéndoles: sí, él es. Buscan otra opción. Ahí terminando el versículo 15 llegan a una conclusión: bueno, seguro será su ángel, será un espíritu. Y de hecho en el Talmud judío, en la tradición de este pueblo judío, ellos creían que los ángeles se podía hacer como el doble de ellos. Entonces están creyendo en esta superstición y no están creyendo en el poder de Dios. Pero si es un ángel, pero ahí está, dice el versículo 16 más, Pedro persistía en llamar. Entonces ahí vemos que el milagro era notorio, que Pedro estaba ahí en carne y hueso, y cuando abrieron, y de hecho dice cuando abrieron, no dice cuando ella abrió, sino abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Cambia del singular al plural, todos se fueron para allá a mirar, a abrir la puerta, y todos se quedan atónitos, todos se quedan sorprendidos de este gran milagro de Dios, ¿no? Él entonces se desplaza a otro lugar, dice: hacer saber esto a Jacobo, que ya el hermano del Señor, el hermano del Señor Jesucristo, el autor del libro de Santiago, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar, ¿no? Entonces Pedro, en medio de las circunstancias difíciles, es posible estar contento, y eso es lo que vemos a Pedro muy confiado, muy feliz. Es muy similar también cuando el Salmo 3 nos narra de David, que estaba siendo perseguido por Absalón. Sin embargo, él dice: en paz me acostaré y dormí muy seguro. Eso estaba sucediendo con Pedro. Pedro pues no hizo nada para liberarse. El texto no dice que él estaba ni orando, ni ayunó, ni cantó, ni le estaba testificando a los guardias. Son buenas actividades estas, pero notamos el énfasis que la liberación fue una obra esencialmente divina, y eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? ¿Qué más podemos comentar? Yo quiero resaltar la última partecita del versículo que estaba aquí en San Juan, perdón, en Hechos 12:17. Hace saber esto a Jacobo y a los hermanos, o sea, hacerles saber al líder de la iglesia, después de Pedro, que era un líder también sobresaliente, era el hermano del Señor, pero también a los hermanos, entre esos somos nosotros, hoy también la iglesia del último tiempo, la iglesia. Y termina diciendo: salió a otro lugar. Esto me recuerda a San Mateo, en el capítulo 10:23, o lo que está escrito en Mateo 10:23, que dice: cuando os persiguieren en esta ciudad, huí también a la otra. O sea, salió donde posiblemente el primer lugar donde lo iban a buscar era a los más conocidos, en este caso, el caso de María, la madre de Juan Marcos, y él se fue a otro sitio. Después vamos a mirar más adelante en las lecciones posteriores cómo qué ocurre, o sea, en ese momento que hace Pedro, o sea, tiene que ahora presentarse a testificar ya públicamente, aunque con riesgo de que le echaran mano otra vez, pero él tenía que cumplir esta función de testificar, de ir a dar a conocer a los hermanos lo que Cristo está haciendo con sus ángeles a favor de su iglesia. Sí. Entonces Dios está actuando, Dios está manifestando. La última nota nos hace una aplicación personal que también a veces nosotros no nos damos cuenta de la intervención de los ángeles, somos ajenos a esa intervención milagrosa, pero Dios es real y Dios se manifiesta por sus ángeles y quiere ser de gran bendición a nuestras vidas, a nuestras familias. Vamos al siguiente
Subtítulo: La crueldad irracional y el terrible fin de Herodes. ¿Qué confrontaron los soldados la mañana siguiente cuando Herodes mandó traer a Pedro para la ejecución? ¿Reconoció Herodes la mano de Dios en la liberación del prisionero? No pudiendo hacer nada Pedro, sobre quienes descargó su ira. Entonces aquí encontramos los frutos de los que nos hacen la voluntad de Dios. Ahora encontramos que los soldados estaban allí custodiando a un hijo de Dios, sabiendo que lo iban a ejecutar al día siguiente. Ahora el que hierro mata, hierro muere. Querían hacer eso con Pedro y ahora la muerte les llega a ellos. Dice que inmediatamente al saber esto el rey los mandó a ejecutar, a pesar de que dice la nota que habían evidencias de que humanamente era imposible que alguien hubiese podido liberarlos, porque no solamente eran estas 4 divisiones de 16 soldados que custodiaban, sino que después de ahí estaban las otras guardias. Claro. Pero de una manera sorprendente pasaron sin que pudieran, o sea, ser vistos, ser detenidos. Eso era obra de Dios. Y entonces mandó a ejecutarlos, mandó a matarlos. Y por eso viene una segunda contraparte de la pregunta, dice: ¿reconoció Herodes la mano de Dios en la liberación del prisionero? No, endureció su corazón, estaba cauterizado la conciencia, porque la conciencia era consciente de que ahí había una manifestación divina, pero quería, en contra de su posición política, para no perder su puesto, como los herodianos siempre mataron hasta a sus propios hijos por mantener su poder. Entonces no estaban dispuestos a darle apertura a la puerta para que la gracia operara en él. Y dice: no pudiendo hacer nada Pedro, sobre quienes descargó su ira, sobre su misma gente, sobre su mismo soldado, mandó a matar. Entonces dice que luego fue de día y hubo alboroto entre los soldados, porque Pedro había escapado, o había desaparecido en este caso. Y habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó darles muerte. Y la nota entonces dice que velaban a la puerta descubriendo que Pedro se había escapado, se llenaron de terror porque sabía lo que le venía encima. Las vidas serían demasiado para la vida de aquel a quien cuidaban. Por eso habían sido especialmente vigilantes. Ahora los oficiales llegaron en busca de Pedro, los soldados estaban todavía a la puerta de la cárcel, los cerrojos y las barras quedaban firmes, las cadenas estaban todavía aseguradas en la muñeca de los 2 soldados, pero el preso no estaba, se había ido. Entonces esto no era natural. Dice: Herodes sabía que ningún poder humano podía rescatar a Pedro, pero estaba resuelto, dice la última parte de la nota, a no reconocer que un poder divino había frustrado su designio cruel, y desafió insolentemente a Dios. Esto lo dice en la página 121 de Hechos de los Apóstoles. Entonces que cerró la puerta a la gracia divina, y eso le llevó a que el último llamado de misericordia que estaba llegando a su corazón no diera el fruto que Cristo quería que se diese, aún en esos paganos, en esos que decían ser pueblo de Dios, pero que estaban haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Ahora viene la última parte. ¿Qué circunstancia final detuvo el egoísmo, la ambición limitada y el desafío de este rey en contra de Dios? ¿Y cómo terminó su vida habiendo complacido su deseo por gloria en lugar de cumplir la voluntad de Dios y honrarle, hermano Samuel? Exacto. Entonces, ya terminando este capítulo, la iglesia, bueno, el versículo 24 viene acá, cómo va a crecer, va a seguir avanzando. La obra de Dios no se puede detener, sin embargo, este enemigo va a tener un final muy trágico. Dice que un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Entonces está demostrando toda una pompa, toda una sabiduría con estas ropas reales. Josefo dice que eran una ropa como de plata que resplandecía cuando él salió a dar este discurso, seguro con una oratoria muy interesante, ¿cierto? Muy especial. Y por eso es que viene la respuesta del pueblo, quien está gritando: voz de Dios y no de hombre. Entonces lo están adorando, lo están idolatrando, y dicen: uy, tú hablas, no eres la voz de un hombre, sino eres la voz de Dios.
Él debería haber cortado con esto. Porque Aquí conocía. mismo, exacto, él conocía la ley de Dios, conocía las instrucciones de la palabra. En el mismo libro de Hechos vemos que a Pablo y a Bernabé los iban a adorar como dioses, y ellos dijeron no, se rasgaron sus vestiduras para decir no, nosotros somos seres humanos como ustedes. Pero él sí entonces acepta esta adoración, contrario a las indicaciones, y conocedor él. De hecho, hay algunos escritos que dicen que todos los días él leía la ley, el Pentateuco, la Torá del Antiguo Testamento. Si él hubiese leído esa parte en Levíticos 10, se nos narra que Nadab y Abiud no le dieron la gloria a Dios, ignoraron las instrucciones de Dios respecto a su trabajo en el altar y fueron consumidos por el fuego. Segundo de Crónicas 26 nos habla del rey Usías, que también desobedeció las instrucciones de Dios y fue a ofrecer incienso, y por lo tanto Dios lo hirió con lepra, y también en ese aislamiento él murió. Y eso es lo que sucedió con Herodes. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Qué muerte tan terrible, tan lamentable la que sucede a este Herodes, y vemos cómo todo por no darle la gloria a Dios. Que el Señor nos ayude para que siempre demos el testimonio y la gloria al Señor. Me llama la atención la última parte que está basado en Proverbio 26-27. Dice, así fue sentenciado a muerte, dice el que fue sentenciado a muerte y vivió, el caso de Pedro. Sí. Y el que pensaba vivir, murió. El que cava foso, dice en Proverbio 26-27, caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él se le volverá. Entonces es la triste historia de este personaje que, habiendo tenido la oportunidad de conocer los escritos sagrados, pero que cerró la puerta de la gracia, entonces en su corazón muere de una manera terrible. La parte de estudio adicional me llama la atención, que dice, esta demostración de la justicia divina tuvo una poderosa influencia sobre el pueblo. Fueron propagadas por todos los países las buenas nuevas de que el apóstol de Cristo había sido liberado milagrosamente de la cárcel y de la muerte, mientras que su perseguidor había sido herido por la maldición de Dios. Y esas nuevas constituyen el medio de inducir a muchos a creer en Cristo. Entonces, ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En el día de la quema se verá el humo, dice popularmente, o sea, en el último tiempo se verá a quiénes son los que sirven por los resultados, como los unos van a ser recogidos y los otros van al fuego eterno. Dios nos ayude para sacar lecciones, porque en este momento nos espera lo que dice aquí Apocalipsis 12:17, que el dragón se llena de ira contra la mujer. Ya lo hemos estado viendo en estas lecciones, pero en el último tiempo se va a llenar de ira, ya no solamente con la mujer, sino con el restico, ni aún de la descendencia que son los protestantes, sino del resto de los protestantes, que tienen dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Y la parte final dice, en un caso obra por medio de Roma pagana, la Roma actual, la Roma pagana, y en el otro por medio de otro gobierno. Entonces sabemos nosotros lo que nos va a pasar con los Estados Unidos de América, el jefe de la OTAN, de la ONU, el que lidera aún también se meta también en las otras organizaciones internacionales y mundiales, que estará al mando directamente del Vaticano para hacer una imagen de la bestia, y que va a ser usado como utilizó a estos personajes que, aunque estaban relacionados con el pueblo de Dios, se vendieron al mejor postor como Balaán para servirle a una causa que no era la de Dios, y que sus frutos se manifiestan de que no eran obra de Dios lo que hicieron, pero que el pueblo de Dios sí está llamado a reparar las brechas, a levantar los portillos caídos y poder presentar una iglesia que ha sido liberada, que vive la Pascua verdadera, y que la puerta de la gracia se abrió para ella, y que también esa puerta sigue abierta para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quisiera mencionar unas aplicaciones de este capítulo 12. Sí. Es que Dios tiene poder para librar a sus siervos de peligros y muerte cuando es su voluntad. Como dice el Salmo 41 y 2, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lobo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Amén. Dios libera, Dios nos da salvación. Dios nos sorprende y asombra contestando nuestras oraciones, Amén. aun cuando no tenemos tanta fe. La iglesia se sorprendió y está diciendo, Rodi, tú estás loca, ¿cómo así que Dios respondió la oración? Entonces claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice el Salmo 34, 17 y 18. Y una última aplicación: a pesar de algunos reveses momentáneos, la historia evidencia el avance continuo del Evangelio. Amén. Ese capítulo 12 termina diciendo que la palabra de Dios crecía y no se detenía para nada, ¿no? La hierba se seca, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, nos dice Isaías 48. Quiere el Señor ayudarnos y mirar estos grandes milagros de Dios. Vamos a hacer una oración. Amén. Querido Señor, amante Padre, te alabamos, te glorificamos, porque siempre el querer está en tu mano, para poder liberar, para poder consolar, para poder buscar salida donde nosotros los seres humanos no la encontramos. Hemos podido ver una manifestación de tu poder en el hombre de una manera maravillosa a través de sus ángeles, y especialmente el ángel especial que fue comisionado para esta liberación de este apóstol fiel. Te pedimos, Padre amado, que esto nos ilustre, nos ayude, Señor, nos dé consolación, esperanza para los eventos finales que como iglesia nos espera en la fase final de la historia terrenal. Te pedimos que nos ayude para que como iglesia nos solidaricemos para orar por nuestros hermanos, por diferentes lugares que no hay libertad religiosa en los países ya no de la cortina de hierro, sino que también ahora en los países islámicos, donde nuestros hermanos pasan dificultades en el lejano oriente, también entre los países paganos. Permita, Señor, que tú puedas fortalecer, ayudar a poder sobrellevar momentos difíciles, y nosotros, en medio de la libertad que ahora poseemos, pero que muy pronto va a ser quitada, podamos cumplir la tarea de evangelizar, de enseñar y de también predicar, y que la sanidad divina se manifieste en cada uno. Gracias, Señor, por los que nos están escuchando por estos medios y viendo. Bendícele, Señor, supla sus necesidades cotidianas como las nuestras también. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Agradecemos su atención, agradecemos al hermano Jair por estar ahí en la grabación. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, oramos por la situación política en Venezuela, en Honduras, como también por las catástrofes en Guatemala. Que el Señor siga bendiciendo a sus hijos. Amén. Amén. Dios nos bendiga.